Comunidad, espero que les guste esta historia. La verdad, la estamos tratando con mucho respeto para todas las personas que creen en la Santa Muerte. Entonces esperamos si les guste. Y también les quiero preguntar, ¿tú crees en la Santa Muerte? Sí, ¿nos puedes compartir en los comentarios alguna experiencia que hayas tenido con ella? Se los agradecería bastante si lo hacen, más que nada para un nuevo video que estamos trabajando en él. Este relato se trata de un par de compañeros míos de carretera, uno llamado Efraín y otro Daniel. Esto ocurrió en el tiempo cuando yo era chofer también. Yo siempre he pensado que aquello que no conocemos es mejor respetarlo, al igual que las creencias y gustos de las demás personas. Sin embargo, no todos pensamos de esta manera, y aquí les voy a narrar una de tantas historias que nos encontramos referentes a estos hechos. Por aquel tiempo, acostumbrábamos trabajar en parejas, en ocasiones, para poder llevar las cargas a las ciudades que nos tocaban según la ruta que nos asignaban en nuestro trabajo. Nosotros repartíamos frutas, y en ocasiones eran bastantes cajas muy pesadas. Aunque en los lugares donde llegábamos a entregar, siempre había personal que nos ayudaba a descargar. El trabajo requería la ayuda de un par de compañeros más. Recuerdo aquella ocasión en la que nos tocaban dos rutas, una a Jalisco y otra a Monterrey. A mí me tocó viajar a Jalisco con Efraín y a mi compañero Daniel a Monterrey. Solo que, por azares del destino, cambiaríamos de compañeros. Para Efraín ya era más conocida esa ruta, por lo cual en la oficina donde nos daban las rutas de salida y nuestras bitácoras, eligieron que por esta ocasión Daniel fuera conmigo. Así, Efraín iría con un chico nuevo para empezar a enseñarle aquella ruta, y de manera consecutiva lo irían rotando para que también le tocara ir conmigo. Después de recibir nuestras indicaciones, decidimos pasar a comer algo mientras cargaban los camiones con las cajas que llevaríamos a su destino. Sin más, nos fuimos al pequeño comedero que estaba justo enfrente de donde estaban estacionados los camiones. Aprovechamos para charlar un poco y darle varias recomendaciones al nuevo chofer. No tardamos mucho en salir, ya que al ser frutas tenían cierto tiempo para llevarlas a su destino. Todo lo teníamos calculado por si surgía algún percance que no faltaba en la carretera, y siempre era mejor salir con algo de tiempo. Hasta este punto, todo iba normal, por decirlo de alguna manera. Lo que para nosotros, los traileros, era cotidiano. Terminamos de comer y nos dirigimos a nuestros camiones para comenzar a prepararnos y salir lo más pronto posible. Nos despedimos deseándonos buen camino, revisamos que todo estuviera bien, firmamos nuestra salida y subimos al camión. Nos despedimos con el gesto de mano en señal de buena suerte, levantando el dedo pulgar. Nos acomodamos en nuestros asientos correspondientes. Yo sería el primero en manejar, así que Daniel iría de principio como copiloto. Íbamos platicando animadamente de cuántas cosas se nos venían a la cabeza. Yo siempre traté a todos mis compañeros de la misma manera, aunque eran muy distintos entre sí. Para todos tenía el mismo respeto y sentía aprecio por parte de ellos. Pero algo pasó aquella tarde, y a continuación les voy a narrar lo sucedido. Después de un buen rato en carretera, sentimos hambre y preferimos parar donde fuera seguro, en un clásico comedero de los que hay en las orillas de las carreteras. Estábamos indecisos entre quedarnos a comer o pedir algo para llevar, ya que estaba nublado y temíamos que la lluvia nos tomara por sorpresa. Finalmente, decidimos que sería mejor llevar algo para el camino. Nos estacionamos y bajamos a comprar algunos alimentos y bebidas. En cuanto tuvimos nuestros paquetes, nos dimos prisa para subirnos al camión. Yo subí primero y noté que Daniel se había quedado parado en la puerta del camión, observando algo en su mano. Miraba con detenimiento un objeto o algo de color negro que yo no alcanzaba a distinguir bien. Sonrió burlonamente y se subió al camión mientras guardaba lo que tenía en su mano
en el bolsillo de su chaqueta para luego ponerse el cinturón de seguridad. Yo no entendía qué pasaba, y al ver mi cara de confusión, sacó lo que se había guardado en el bolsillo. Para mi sorpresa, lo que Daniel tenía en su mano era una pequeña figura de la Santa Muerte que supongo había dejado ahí Efraín. Él me había comentado que era devoto a la Santa Muerte. Siempre que subíamos al camión, se encomendaba a ella. Le hacía una oración cerrando los ojos, a veces en silencio y otras en voz alta. Como les dije anteriormente, no conozco del todo ese culto, pero yo siempre respeté a Efraín. Cada uno de nosotros es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando no afecte a nadie con sus actos. A pesar de todo esto, siempre llegamos con bien a nuestros destinos. Efraín me decía: ya nos encomendé a la niña blanca, mi patroncita nos llevará y traerá con bien. Yo le agradecía y así emprendimos nuestro camino hacia el destino. Regresando al momento en que Daniel me mostró la figura de la Santa Muerte, le comenté que tal vez Efraín la había olvidado, ya que era mi copiloto y sin darse cuenta se le había salido de su chamarra o de la pequeña mochila donde guardaba sus pertenencias cuando salíamos de viaje. Entonces, con una carcajada burlona, Daniel miró a la pequeña Santa Muerte que aún tenía en su mano, y mientras yo encendía el motor para iniciar el viaje, él decía cómo era posible que Efraín creyera en algo así, refiriéndose con palabras muy despectivas y groseras hacia la figura. Yo lo escuchaba y pensaba que no me parecía correcto cómo se refería a la Santa Muerte. Después de todo, el hecho de que nosotros no profesáramos el mismo culto no nos daba el derecho de faltarle al respeto. Efraín era un buen compañero y también merecía nuestro respeto. Terminé de escuchar toda la letanía de ofensas y descalificaciones que salían de la boca de Daniel, y por fin le contesté lo que yo opinaba al respecto. Él también se rió de mí, pero le dije que solo era cuestión de respetar lo que no es nuestro y no conocemos. Sin entrar en discusión y controversias, le sugerí que era mejor dejar la figura en el tablero y que cuando regresáramos del viaje se la entregaría a Efraín. Le dije que no pasaba nada con que dejáramos la figura de la santa en ese lugar, por respeto al compañero y a ella misma. Daniel me miró incrédulo y me contestó cómo era posible que yo pensara así, que eso no era correcto y que de ninguna manera viajaría con la figura de la Santa Muerte durante todo el camino que aún nos faltaba por recorrer. No quise entrar en discusiones, solo le pedí nuevamente que la dejara donde le dije y que se olvidara de que estaba ahí. Le sugerí que fuéramos tranquilos a dejar nuestra carga y que siguiéramos como estábamos antes de que él encontrara la figura en el lugar del copiloto. Pero en lugar de hacer lo que le pedí, hizo algo que, a mi parecer, estuvo muy mal y fue hasta cierto punto indebido. Cuando le dije que dejara la figura para después dársela a Efraín, Daniel la miró nuevamente y a continuación abrió la ventana y lanzó la figura por los aires. Yo no podía detenerme y mientras cerraba la ventana, Daniel, con ofensas, dijo que así se sentía mejor, que ahora sí estaríamos bien y que no era culpa suya sino de Efraín por andar dejando sus cosas donde sea, incomodando a las demás personas que no piensan ni creen en cosas así. Yo solo le contesté que lo que hizo no era correcto. La figura tenía un dueño y debió entregársela a él. Daniel se rió de nuevo y dijo: lo hecho está. Mejor voy a poner la radio y cambiemos de tema. Yo callé y seguí manejando con la incomodidad por dentro. Aunque dijera algo más, ya no podía remediar nada, así que durante el camino preferí guardar silencio. Llegamos a nuestro destino ya por la noche. Mientras descargábamos las cajas, pensé en llamar a Efraín para preguntarle si se le había olvidado la santa, pero me arrepentí, porque tal vez se molestaría al saber que no hice nada más por evitar lo que pasó, o podría causar problemas entre ellos. Pedí disculpas a la Santa Muerte. Le dije que intenté evitar lo que mi compañero hizo, que no estaba en mis manos, y que ojalá Efraín no se molestara conmigo si buscaba la figura en el camión
y ya no la encontraba. Estaba sumido en mis pensamientos mientras seguimos descargando, pero seguía con un dejo de incomodidad. Ya lo que quería era regresar con bien a mi trabajo y luego a mi casa, cumplir como siempre lo había hecho y de la mejor manera. Aunque respetaba a mis compañeros, me sentía mal por lo que había pasado horas antes. Terminamos de descargar y por la hora sabíamos que ya no podremos regresar, por lo que tendremos que quedarnos a descansar y pasar la noche en aquella ciudad. Entonces, buscamos un lugar para estacionar el camión y salir en cuanto amaneciera. Cenamos algo de lo que habíamos comprado y platicamos un rato. Traté de que se me pasara el mal rato, pero ya no veía a Daniel de la misma manera. Después de todo, el gesto que tuvo me había causado conflicto e incomodidad. Terminamos de cenar y le dije que descansaría un poco porque estaba cansado de manejar y de bajar las cajas. Daniel me dijo que él igual, así que le propuse descansar lo más que pudiéramos para estar lo más frescos posibles para el regreso. Nos dimos las buenas noches y nos acomodamos en la pequeña cabina para descansar. No me di cuenta del momento en que me quedé dormido, pero sí tengo presente el sueño que tuve. Me encontraba manejando solo, en medio de la noche, con una lluvia copiosa. Veía cómo se deslizaba la lluvia por el cristal, mientras el limpiaparabrisas intentaba limpiarla, aunque no me dejaba ver con claridad. Sentía angustia al notar a medias el camino por donde iba. Conducía por la carretera y a los lados solo veía bosque, un bosque espeso y oscuro, rodeado de un silencio sepulcral. Tal parecía que estaba dentro de una película de terror. De repente, frente a mí, pude ver la silueta de algo oscuro que no distinguía hasta que me acerqué más. Era un ser oscuro con capucha. No le podía ver la cara, solo una sotana con esa capucha que no me permitía ver su rostro. Pero al acercarme más, de repente empecé a sentir frío y pensé que era por la humedad que provocaba la lluvia. El sueño era muy vívido, era tan real, y lo más impactante fue cuando me acerqué y, al estar casi frente a ese ser, levantó su capucha, ya que todo el tiempo que la observé estaba agachada. Pude ver que del fondo de la capucha, tipo monje, se asomaba una calavera, mostrándome las dos filas de dientes, como si tratara de decirme algo que no podía entender, aunque viera esa mueca cadavérica, porque la lluvia que caía en el vidrio me lo impedía. Pero el frío aumentaba y mi miedo también. No sabía qué sucedería y no podía detener mi marcha, como si ese ser me impidiera parar el camión para no arrollarlo. De verdad, el sueño era impactante. Sentía que el corazón se me salía. La lluvia se escuchaba muy fuerte en el techo del camión y los relámpagos retumbaban en las orillas de la carretera. Uno de ellos impactó cerca de la tétrica figura, dejándome ver que de la manga de su sotana se asomaba una mano esquelética, haciéndome una señal con el dedo índice, como señalando algo. Entonces quise frenar y detenerme, pero recuerdo haber impactado mi camión contra este ser, atravesándolo, y en ese momento me desperté, sintiendo el frío tal como en mi sueño. Estaba sudando frío, me sentía aterrado por el sueño, incluso noté que temblaba un poco. Daniel estaba profundamente dormido y me alivió que no se percatara de lo que me pasaba. Pero al poner atención, en verdad estaba lloviendo, tal y como lo había soñado. Pensé que ese era el frío que también había sentido en el sueño, pero lo que en verdad me preocupaba era la figura que vi en él. Para mí, era la representación de la Santa Muerte. Me preocupé y hasta de cierta manera me sentí culpable. Me vino de nuevo a la mente lo que había pasado con la figura. Estuve pensando, mientras se me pasaba la agitación de la pesadilla, en lo que me había querido decir cuando me señaló con su dedo, o mejor dicho, con los huesos que representaban una mano. Mil cosas me vinieron a la mente. Ya quería regresar a casa. Estaba de verdad preocupado, como si yo hubiera sido quien lanzó a la Santa Muerte por la ventana.
Nunca tuve ningún inconveniente en que Efraín nos encomendara a ella, pero ahora, con lo que había hecho Daniel y con el sueño que había tenido, ya no sabía ni qué pensar. Miré la hora y apenas habían pasado un par de horas, lo cual me decía que me había quedado dormido pronto, porque me venció el cansancio. Necesitaba que se me pasara la preocupación que tenía. Pensé en dormir de nuevo. La lluvia ya estaba amainando. Todavía tenía unas horas para descansar. Entonces tomé mi pequeña frazada, que siempre llevaba conmigo, y me cubrí para descansar un poco más. Claro que no pude negar que me sentía inquieto por todo lo que había sucedido en mi sueño, o mejor dicho, pesadilla. Me acomodé de nuevo, cerré mis ojos y me dejé llevar por la leve lluvia que casi se apagaba y arrullaba con un sonido en el techo del camión. Sobresaltado, desperté y como si me hubieran puesto un resorte, me levanté de donde estaba recostado. Tanto Daniel como yo escuchamos un ruido afuera del camión, como si hubieran golpeado con algo el techo. Lo primero que pensamos es que tal vez algunos ladrones de mercancía estaban afuera del camión. Esto no es extraño, por el contrario, es de lo más común en las carreteras. No solo los accidentes, percances y demás, también los asaltos están a la orden del día. Lo primero que hicimos fue tomar el radio del camión para comunicarnos con la central y dar parte. 2 veces más escuchamos los sonidos, pero lo que más nos hizo extraño es que no veíamos pasar a nadie. No escuchábamos pasos, ni voces, nada, solo esos golpes en el techo, como si golpearan con algo metálico, una especie de machete o algo similar. Daniel dijo que tal vez era una especie de aves o algo así, y que era posible que estuvieran golpeando con su pico. Yo le dije que yo no creía que eso fuera posible, ya que eran sonidos metálicos, lo que descartaba la idea de que fueran aves. Pero entonces nos preguntamos qué podía ser eso que golpeaba el techo sin emitir más sonidos. Si fueran aves, se escucharían graznidos, aleteo o algo parecido. Estábamos confundidos, pero aún así, y con el temor que teníamos, pensamos en asomarnos para saber quién o qué golpeaba el techo. Aunque no eran golpes continuos, sí se escuchaban claros. Pensé que tal vez, debido a la lluvia, algún anuncio se había desprendido de su lugar, aunque esto tampoco nos convencía mucho, porque estábamos en un lugar donde no creíamos que fuera posible que algo así llegara hasta el techo del camión. Pero algo teníamos que hacer, y aunque los sonidos iban cesando, teníamos que asegurarnos de qué era lo que golpeaba. Esperamos un tiempo más y finalmente dejamos de escuchar los ruidos, por lo que pensamos que era hora de asomarnos a ver qué estaba pasando. No teníamos con qué defendernos, pero al no escuchar pasos que bajaran del techo, decidimos salir a investigar. Cada uno tomó una llave de las que usábamos para cambiar una llanta. Era lo único que teníamos a la mano para defendernos en caso de algún ataque. Estábamos nerviosos, no podíamos negarlo. Íbamos a arriesgarnos, pero ya no escuchábamos ningún sonido, así que era el momento de ver quién nos había causado tantos sustos. Abrimos lentamente ambas puertas del camión, mirando todo el tiempo tanto el techo como los lados del camión. No queríamos sorpresas, no sabíamos qué esperar. Tratamos de sincronizar nuestros movimientos para que no nos tomaran desprevenidos. También habíamos llamado a nuestra central para avisar de lo que estaba pasando, lo que de cierta manera nos tranquilizaba, ya que la mercancía ya había sido entregada. Solo teníamos que ver quién o quiénes nos estaban poniendo nerviosos con aquellos ruidos metálicos en el techo del camión que nos causaron tantos sobresaltos. Al salir casi al mismo tiempo, empuñando nuestras llaves de manera de defensa, Daniel y yo nos hacíamos señas con las miradas para checar el techo del camión. Al momento de sorprender a quien estuviera arriba, a la cuenta de 3, resultó que no había nadie. No había muestra alguna de que alguien hubiera estado parado arriba, golpeando en el techo. Tampoco había nada metálico que pudiera haber causado esos extraños sonidos. Nada se había desprendido,
ningún anuncio o algo similar que pudiera ser el causante de esos ruidos. No había manera de que algo o alguien hubiera estado en el techo, menos con la lluvia que, hasta instantes antes, había sido fuerte y acompañada de relámpagos. Eso nos tenía desconcertados. Entonces, ¿qué había sido el causante de esos sonidos? Esa era la pregunta que seguía rondando en nuestras mentes mientras nos rascábamos la cabeza. Entramos al camión de nuevo con la cara aún llena de dudas. No podíamos haberlo imaginado, tal vez yo solo, pero ya éramos dos personas que habíamos escuchado lo mismo, lo que hacía que fuera imposible que solo fuera nuestra imaginación. Recuerdo que hasta el frío que tenía se me quitó. Le sugerí a Daniel que tomáramos un poco de café, pues dudaba que, con el susto que teníamos, pudiéramos conciliar el sueño de nuevo. Después de todo, ya no faltaba mucho para que llegara el amanecer. Así que sacamos el poco café que aún teníamos. Dimos aviso a la central de que todo estaba en orden y estábamos bien. Luego prendimos la radio para buscar una señal y escuchar un poco de noticias, o algo que nos ayudara a olvidar el mal rato vivido. En cuanto empezó a clarear, dimos marcha de regreso. Ahora era el turno de Daniel para manejar. Hacíamos pausas para reportarnos y hablar un poco de algunas cosas. El tema de lo que había pasado ya no lo quisimos tocar, pero seguíamos a ratos pensativos al respecto. Lo único que queríamos era llegar a entregar cuentas y guardar el camión. Yo anhelaba ir a casa con mi familia y descansar. Tendría que salir de nuevo, pero aún estaba nervioso e incómodo. Sin embargo, ya faltaba menos para llegar. Fue uno de esos viajes que nunca me habían tocado, al menos no de esa manera. Ya en casa, le platicé a mi esposa aquel sueño tan terrorífico que había tenido y lo que habíamos vivido en el camión con los extraños ruidos en el techo. A ella también le pareció muy extraño todo aquello, pero había algo que omití contarle por olvido, lo que había sucedido con la figura de la Santa Muerte que Efraín había dejado olvidada en el camión. Al recordar este suceso y comentárselo, lo primero que ella hizo fue preguntarme si lo que yo había soñado no sería por causa de lo de la figura. Le contesté que, de ser así, ¿por qué la había soñado yo y no Daniel, que fue quien la arrojó por la ventana sin hacer caso de lo que yo le había pedido por respeto? Mi esposa estaba de acuerdo conmigo. Debemos respetar toda creencia ajena y fuera de nuestro conocimiento. No niego que esto me dejó pensativo y aumentó aún más mis dudas. ¿Por qué tendría que soñar yo con la santa y no Daniel? ¿Sería por haberme quedado callado y no decirle a Efraín lo que había sucedido con la figura que olvidó en el camión? No sabía qué hacer, pero ahora estaba más inquieto que al principio. En un par de días regresaría de nuevo a trabajar. Tenía que quitarme de la mente todo lo que había pasado y en algún momento tendría que hablar con Efraín, pero no sabía cómo decirle todo lo que aquel día ocurrió. Llegó el día en que tenía que regresar a trabajar. Me preparé como de costumbre y, de camino al trabajo, iba pensando en cómo decirle a Efraín lo que había pasado. Estuve inquieto un par de noches, soñando cosas raras. Algunas las recordaba y otras no. Lo cierto es que no me sentía del todo tranquilo. Buscaría la manera de explicarle a Efraín lo sucedido con la figura de la Santa Muerte. Tal vez así estaría más en paz, especialmente ahora que trabajaríamos de nuevo en pareja y sé que él la buscaría en el camión. Era costumbre, como les platiqué, que él nos encomendara a ella siempre antes de salir a carretera. Cuando llegué al trabajo, ya estaban haciendo el reporte para preparar las cajas que tendríamos que entregar esa vez. Saludé a Efraín y le pregunté si ya estaba listo para nuestro viaje. Lo vi tranquilo, como siempre, y me dijo que sí, que todo estaba bien y que, en cuanto cargaran el camión, nos alistaríamos para salir. Le dije que me daba gusto y que así lo haríamos. Entonces pensé en el momento de decirle lo que había pasado días atrás. Sin embargo, no me atreví a decirle que Daniel, a propósito, había lanzado por la ventana la figura de la Santa Muerte que él había olvidado en el camión el día en que nos salimos a carretera juntos.
Seguí buscando el momento y las palabras justas para no causar tensión o incomodidad al buen Efraín. Un tiempo después llegó Daniel y ahora viajaría con el chico nuevo. Lo vi un poco serio, acostumbrado a verlo siempre bromista. Me pareció raro verlo así, pero no pensé nada más. Tal vez el cansancio o algo más. Lo saludé como siempre y lo que se me vino a la mente fue que tal vez Efraín ya había hablado con él y esa era la razón de su seriedad. Me sentí más aliviado pensando en esa posibilidad. Ya no tendría que decirle nada a Efraín si ellos ya habían hablado. Nos separamos para que cada uno de nosotros estuviera al pendiente de nuestra bitácora para salir. Cuando subimos al camión y una vez cada uno en su lugar, pensé que tal vez en el camino podría preguntarle a Efraín si sabía el motivo de la seriedad de Daniel. Sin esperarme nada, me quedé mudo al ver que Efraín sacaba de la bolsa de su chamarra su santa muerte para pedirle, como en cada viaje, un buen camino para nosotros y hacer una oración. Yo no sabía qué decir y solo lo miré como asombrado, lo cual él notó al abrir los ojos después de su oración. Sonrió y me dijo que nos iría bien, como siempre. Yo no supe qué contestarle, así que solo me limité a darle las gracias y a colocarme el cinturón para que pudiéramos salir después de que nos dieran la orden. Efraín estaba muy tranquilo y ni por asomo se notaba molesto. Si acaso Daniel le había confesado lo que hizo con su santa muerte, tal vez lo disculpó. Yo me hacía mis propias conjeturas. Más adelante, cuando llegamos al comedero, bajamos aprovechando para descansar un rato. Mientras nos traían los alimentos que pedimos, aproveché para preguntarle si su santa muerte era nueva o la misma de siempre, porque me había parecido distinta. Era un pretexto, claro, porque me moría de curiosidad. Es que me parecía muy difícil de digerir lo que había visto antes. Efraín, mientras miraba a la señora que nos atendía pasar con las charolas de comida a otras mesas, me miró como escudriñando la curiosidad en mis ojos y me contestó: «Es la misma, amigo. Sabes que siempre me encomiendo a ella, o mejor dicho, nos encomiendo, aunque sé que tú no crees en ella. La tengo desde hace muchos años. Me la regaló un compañero que ya no está con nosotros en este plano desde hace ya algunos años. Era un muy buen compañero que también creía en ella». Yo respiré profundamente y le respondí con una sonrisa, diciéndole que entendía todo eso. Le pregunté si nunca se separaba de ella, a lo que me contestó con una sonrisa sonora: «Solo cuando me cambio de ropa». Luego, con seriedad, añadió que siempre la traía consigo. Entonces le pregunté si alguna vez la había olvidado en el camión sin darse cuenta, y su respuesta me sorprendió. «Sabes, hace unos días no la encontraba. Estaba seguro de que se me quedó aquí en el camión. Pensé que la tenía en mi chamarra en casa, y nunca la saco más que, como tú sabes, para rezarle, y luego la vuelvo a guardar. Hice otras cosas y más tarde la busqué de nuevo y ahí estaba». Luego la sacó de su chamarra y me la mostró en su mano, diciendo: «Mírala, aquí está conmigo, como siempre, cuidándome». Yo ya no supe qué decir. Era la misma figura que una vez tuvo en sus manos Daniel, y que mis ojos no pudieron engañarme. Era la misma que vi ser arrojada por la ventana del camión y que salió volando por los aires. De nuevo quedé sin palabras. Después nos sirvieron la comida y cambiamos de conversación. Ahora era un misterio aún más grande para mí. Cómo, estando la Santa Muerte en el camión, apareció después en la chamarra de Efraín. Eso no lo podía explicar. Era un total misterio para mí. Tomamos camino rumbo a donde teníamos que entregar nuestra mercancía. Íbamos escuchando la radio después de reportarnos a la central. Íbamos muy tranquilos, platicando de varias cosas. En una pausa, pensé en el hombre que le había regalado la figura de la Santa Muerte a Efraín, por lo que me dijo: «La había tenido con él un tiempo. Me explicó que tiene mucho más valor si la santa te la regalan, sin importar el material de lo que esté hecha, más que si tú la compras. Ahora tenía mucho más valor, ya que la persona que se la regaló ya había partido de este mundo».
Supuse que era muy especial para él, y esto me dejó muy impresionado. Yo desconocía muchas cosas sobre este culto, y ahora descubrí algo más. Nos cayó la noche en el camión, íbamos a comprar algo para cenar. Hacía buen clima y aprovechamos para ya no bajar. Descansaríamos lo más que se pudiera porque ahora me tocaría a mí manejar. Mientras cenábamos, hicimos algunas llamadas y después escuchamos un poco de música para relajarnos y poder dormir algunas horas antes de continuar con nuestra ruta. Tardé un poco más que Efraín en dormir. Apagué la radio y me acomodé bien. Esta vez tomé mi frazada desde el principio, aunque no tenía frío. Las madrugadas siempre refrescan y era mejor tenerla cerca. Así, finalmente, sin darme cuenta, mientras miraba un poco por la ventana, me llegó el sueño. Cerré la pequeña cortina y decidí dormir. Empecé a soñar. Me veía en la noche de nuevo manejando, pero esta vez ya no llovía. Se notaba solo la noche oscura, casi sin estrellas, y mientras recorría el camino, pude ver que, de mi lado derecho, entre los árboles, caminaba un hombre con la cabeza agachada y las manos metidas en los bolsillos del pantalón. Se notaba algo de tristeza en él, pero por lo oscuro no podía distinguir quién era. Solo su vestimenta, pantalón de mezclilla y una camisa polo roja, nada más. Yo seguía manejando y sentía, en el sueño, que la oscuridad me invadía. ¿Quién sería ese hombre solo en medio de la noche? Pero esto no quedó ahí. Al seguir avanzando, vi que el hombre llegaba casi hasta el fondo de unos árboles que estaban a un lado de lo que parecía una casita en obra negra, muy pequeña. Lo vi entrar y lo primero que pensé fue que ahí no podía quedarse nadie. Era muy pequeña y se notaba que no tenía nada. Pero lo más extraño aún era que detrás de él se veía una especie de bruma, o al menos eso pensé, hasta que le fui tomando forma. Era una forma que a la distancia reconocí, una forma que ya había visto antes en mis sueños. Era de nuevo el ser con la sotana y la capucha negra, la figura que vi en aquella pesadilla, la que señaló con su dedo huesudo hacia un punto que no sabía hacia dónde se dirigía, la que distinguí con mucha dificultad a través de aquella copiosa lluvia y que mi camión atravesó. Era la figura de la Santa Muerte. Iba como flotando detrás de aquel hombre cabizbajo y triste, como si quisiera cubrirlo con su velo. En el sueño sentí mucha tristeza, como si aquel hombre me contagiara de la tristeza que él sentía, pero de cierta manera también me generaba paz. No sabía cómo describirlo. Seguí mi camino hasta que, poco a poco, las dos figuras se iban desvaneciendo a lo lejos. Aún dormía cuando nos despertó, después de un tiempo, el sonido de la alarma de mi reloj. Era hora de continuar con nuestro camino. Al día siguiente, llegamos a la central con el camión vacío y listo para dejarlo para una próxima carga. Lo que notamos al llegar fue que había varias caras largas, tristes, otras preocupadas. Entonces preguntamos si pasaba algo malo. Unos compañeros, antes de comentarnos lo sucedido, nos preguntaron si no nos habíamos enterado de lo que pasó. Les dijimos que no, que íbamos llegando. Entonces, uno de ellos nos dijo que debíamos habernos enterado por medio de la radio de la central. Todos lo escuchamos por la madrugada. Contestamos que debió ser porque estábamos descansando, y tal era el cansancio que no podíamos escuchar nada por quedarnos dormidos. Entonces preguntamos qué era lo que no nos habíamos enterado. Un compañero checador se acercó para decirnos lo que había sucedido en la madrugada. Unos compañeros traileros habían tenido un accidente. Otro camión se les había atravesado. Uno de ellos estaba en el hospital y, por fortuna, solo había tenido lesiones que en un par de semanas sanarían por completo. Pero lamentablemente el otro compañero, el que iba manejando, no tuvo la misma suerte y desafortunadamente había perdido la vida en el acto. No podíamos creerlo. Qué lamentable suceso. Pobres de nuestros compañeros. Y cuando casi nos caemos, fue cuando nos dijeron de quiénes se trataba. Resulta que los compañeros del accidente habían sido precisamente
el chico nuevo que hacía poco había viajado con Efraín, y el otro era Daniel. Cuando Efraín preguntó quién de los dos había perdido la vida, antes de que le contestaran los demás compañeros, yo ya lo sabía. El que ya no estaba con nosotros era justo Daniel. A pesar de todo, no lo podía creer. Daniel ya no estaba en esta vida. Yo no dije nada de mis sueños, pero todo, como si fuera una cascada de agua fría, se me vino a la mente. Tal vez, en el momento en que eso estaba sucediendo, yo estaba soñando con él, cuando me pareció ver a un hombre caminar con toda esa tristeza, y después la figura espectral de la Santa Muerte, acompañándolo en su camino hacia la eternidad. No quise indagar más, pero quería dejar mi mente tranquila, y por eso rondaba en mi mente una pregunta que después le hice al compañero que iba con Daniel el día de aquel terrible accidente. La pregunta fue: ¿cómo iba vestido Daniel aquella vez? Le dije que quería imaginármelo tal como era siempre, alegre, dejar esa imagen en mi mente, y no mentía. Lo que me dijo creo que ya me lo esperaba, con una playera polo color rojo y pantalón de mezclilla. Supe que esto no me iba a impactar, y me dijo algo más que no le pregunté, pero que creo que era importante para él compartir. Durante el camino hacia donde iban, notó a Daniel algo triste, como si presintiera que algo le iba a pasar. No sabía cómo describirlo, pero comentó que Daniel decía que había tenido días sin dormir, o que, cuando dormía, tenía ciertos sueños que lo tenían preocupado. Repetía que se arrepentía de algo, que había hecho algo malo, y que ahora sabía que no debió haberlo hecho, pero nunca mencionó qué era. Daniel no dijo nada, pero yo sí sabía a lo que se refería. De golpe vino todo a mi mente, aquella vez que viajamos juntos, cuando se burló y ofendió a la Santa Muerte. Ahora pienso que tal vez no es que ella tomara venganza, es que tal vez él ya tenía marcado su destino, y por eso se encontró la figura de la Santa en el camión, justo ese día y en su lugar. No hay coincidencias, solo que no supo cómo manejar lo que había visto. Tal vez mis sueños me lo decían, tal vez era la señal que la Santa hizo con su dedo. Son muchas cosas que quedarán en mi mente y que nunca sabré, pero lo cierto es que, de nuevo, cuando le platiqué este lamentable hecho a mi esposa, me repitió lo mismo. Si no conocemos algo, es mejor respetarlo. Simplemente respetarlo, porque no sabemos qué hay más allá de nuestro plano ni el poder que tiene. Cada persona tiene sus creencias y su culto, y si es desconocido para otros, aún más. Desde entonces sigo respetando lo que desconozco, y ahora más que nunca. Ya no trabajo en aquella empresa de camiones, me jubilé. Sigo en contacto con Efraín, y me dice que él sigue encomendando desde su hogar a todos los compañeros camioneros y pide por todos ellos. Y claro, sigue pidiendo a su niña blanca, la Santa Muerte, para que todos tengan un buen camino y regreso a casa.